Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Trenes Míticos. Episodio 2. El tren Ruta de la Plata. Imagen de portada. TER Ruta de la Plata en Palazuelo Empalme, el noviembre de 1983. Muchísimas gracias a todos por el buen recibimiento de esta serie de trenes míticos. ¡Vamos, que nos vamos! El tren Ruta de la Plata comenzó sus servicios el 24 de noviembre de 1969. Fue creado como un tren de alto confort para unir las ciudades de Sevilla y Gijón por su trazado más directo, es decir, siguiendo el recorrido de la legendaria Vía de la Plata. Los primeros servicios se realizaron con los trenes TAF de la serie 595, que en ese año 1969 habían sido ya remodelados y muchos habían recibido la nueva decoración, el nuevo esquema de decoración, como el que vemos en la fotografía. Y de hecho hubo un periodo de convivencia con los trenes TER hasta que estos últimos de la serie 597 fueron la atracción principal de este gran servicio. Otra imagen de este fantástico cruce entre un tren de la serie 597, el TER, tren español rápido, a mano izquierda, y a la derecha un TAF de la serie 595, tren automotor Fiat. La sustitución, aunque no he podido saber por qué sucedió, pero seguramente era porque los TER eran bastante más potentes y podían mejor subir los puertos de montaña de la zona de la Sierra de Béjar en Salamanca y de la zona de Asturias. Los TAF eran trenes que ya en aquella época, finales de los 60, principios de los 70, ya no eran tan fiables y estaban faltos de potencia para subir ciertos puertos de montaña. En esa época, el contexto de Renfe era el de inaugurar grandes servicios de tipo internacional, pero también grandes rutas transversales. Y el trayecto Madrid-Gijón por la famosa Ruta de la Plata era un trazado transversal que no necesitaba pasar por Madrid. Renfe le dio en aquella época una gran oportunidad a este tipo de vías transversales, de itinerarios transversales. Fantástica imagen de la placa de destino del primer TAF entre Gijón y Sevilla. A los pocos años fue sustituido por un TER de la serie 597. Año 1969. Posiblemente uno de los mejores años de la historia de Renfe. Para muchos aficionados fue el mejor de la historia de la compañía. Por la enorme diversidad de tracción, ya que existían las tres tracciones, vapor, diésel y eléctrica, y también porque había una conjunción plena para el aficionado. Se podía ver todo el material antiguo, sobre todo las grandes locomotoras de vapor, y también todo lo nuevo que estaba llegando al ferrocarril español en aquella época. Y del bloque de blanco y negro nos vamos al color. Tren TAF Gijón, Sevilla, de la serie 595 de Renfe, fotografiado en Salamanca. No he podido saber la fecha de esta fotografía, pero seguramente es de principios de los años 70, ya que desde el año 69 hasta muy principios, la década setentera, fue cuando se podían ver los TAF. Unos TAF que tenían aire acondicionado y que para un servicio transversal eran un material formidable. Poco tiempo después ya fue sustituido por un TER, unos trenes que eran más potentes y se adaptaban bastante mejor a los duros puertos de montaña por donde circulaba este itinerario. Al igual que los TER, los TAF solían realizar repostaje en Salamanca y también aceite y agua.
necesitaban de un pequeño mantenimiento para poder llegar a Sevilla sin ningún problema. Una imagen del interior de origen de los TAF. Así eran los asientos por dentro. Era un tipo de tren muy lujoso que empezó en la década de los años 50 y que durante bastante tiempo era el tren más lujoso que tuvo Renfe. Luego los TER y los Talgo mejoraron el interiorismo que tenían estos fantásticos trenes. Es curioso que la Ruta de la Plata, el trayecto entre Palazuelo-Empalme y Astorga, necesitó esperar prácticamente un siglo para poder ver un tren transversal, ya que tradicionalmente esta línea que une Extremadura y León era una línea prácticamente provincial y comarcal. Los trenes de tipo regional que circulaban por esa línea no salían de estas provincias. Apenas era prácticamente una isla dentro de la geografía nacional. Y el tren en Ruta de la Plata, primero con TAF y luego con TER, rompió ese aislamiento que tenían estas provincias, León, Zamora y Salamanca, que no veían prácticamente ningún tipo de tren transversal, solamente de tipo regional, provincial o comarcal. Además, desde 1969, Renfe tuvo la acertada idea de poner servicios para unir grandes ciudades españolas que no pasaran por Madrid, para no saturar aún más de tráfico la capital de España. En imagen, tren de la serie 597 de Renfe, TER, Ruta de la Plata, pasando por Mérida. Fantástica imagen de septiembre de 1982. Quedaba ya pocos años para que este servicio fuera tristemente suprimido. Y también el cierre de la línea Palazuelo-Empalme-Astorga. Una enorme equivocación histórica que no se va a perdonar nunca. Otra fantástica imagen de los últimos años del TER, Ruta de la Plata. Tren de la serie 597 pasando por el apeadero de Los Rosales, el 15 de enero de 1980. Aquella Renfe era lo que nos gustaba a todos los aficionados. Si bien es cierto que Renfe a finales de los 60 apostó por los largos recorridos transversales e internacionales, no es menos cierto que Renfe no apostó en invertir en infraestructura en la red secundaria, mientras que la red radial tenía una infraestructura aceptable, con una calidad de vía pasable y con electrificación, la red complementaria y secundaria, las líneas transversales, por lo general tenían bastante mala calidad de vía. De hecho, la Ruta de la Plata no se podía alcanzar los 100 km por hora en la mayoría de los tramos, ni siquiera en los trenes TER, que son los más ligeros. Fantástica imagen, ya en color, del TER Ruta de la Plata en Cañaveral, el 29 de diciembre de 1984. Podemos ver al lado el famoso automotor que realizó un fantástico reportaje fotográfico de los últimos días de la Ruta de la Plata antes de ser cerrada. La enorme equivocación de Renfe, desde su creación hasta bien entrados los años 70 y 80, fue no invertir en infraestructura. Se gastó un montón de dinero en trenes muy modernos y muy bonitos, todo hay que decirlo, pero unos trenes que apenas podían superar los 100 km por hora. Haber invertido en infraestructura y menos en trenes quizás hubiera sido mejor para la Renfe de los años 50 y 60. Hubo una época que en Renfe, sobre todo los años 40 y 50, la velocidad era lo de menos, pero a partir de los años 60 el ferrocarril tenía que ser competitivo y para eso necesitaba de infraestructuras donde los trenes superaran los 120-140 km/h. Fantástica imagen cerca de la Sierra de Béjar. TER, Ruta de la Plata en Baños de Montemayor. En el año 1900, finales de los años 70, principios de los años 80. Fantástica imagen. Allá por 1969, cuando empezó este servicio, se dice que ningún otro tren en España había despertado tanta expectación hasta la fecha, como el tren Ruta de la Plata, TAF, en sus comienzos, y que su anuncio e inclusión en los itinerarios supuso una respuesta inesperada y debido a la gran demanda que originó, se tuvo que iniciar este servicio antes de lo previsto. También es cierto que durante un tiempo este tren era semanal, o era ciertos días a la semana, y con el tiempo pasó a ser un tren diario.
incluso muchas veces en doble tracción como vemos en esta imagen. Siempre se nos dijo que la Ruta de la Plata y este tren no era rentable o era bastante deficitario, nada más lejos de la realidad. En temporada alta, verano o navidades, el tren Ruta de la Plata iba en doble composición, porque era un tren con mucha demanda. Unidades 597.008 y 597.017. El fantástico TER Sevilla-Gijón, saliendo de Palazuelo-Empalme en abril de 1984. Como podemos ver, ni siquiera era verano, seguramente sería Semana Santa en aquella época, y se le podía ver en doble composición pocos meses antes de ser suprimido. Queda demostrado que el cierre de la Ruta de la Plata y la eliminación de los servicios de viajeros, todo aquello que nos dijeron de que no era rentable era pura mentira. Hubiera servido con mejorar las vías, invertir un poco de dinero, y estos servicios hubieran seguido funcionando a lo largo de los años. Otra fantástica imagen, también en Palazuelo, Empalme. Esta vez una imagen de octubre de 1978. Según las crónicas que se escribieron en el año 1969, el primer TAF, Ruta de la Plata, salió a las 7 de la mañana de Sevilla en doble composición. Y en su parada en Cáceres fue recibido por las autoridades de la provincia, amenizando la llegada una banda de música, a la vez que el personal de servicio del tren recibía regalos. Consta además que ya desde el viaje inaugural el nuevo servicio contaba con restaurante, aunque en su primer viaje el menú fue a base de platos fríos. En Salamanca tenía prescrita una parada de 15 minutos, en los que se aprovechaba para el repostaje del tren. No solamente los TAF realizaban repostajes, también los TER. Aquí vemos el 597.021 el 22 de agosto de 1982, haciendo su parada larga y su repostaje. También dicen las crónicas que a finales de los años 60 y principios de los 70 se estaba efectuando el montaje de la señalización eléctrica en varias estaciones, sustituyendo así las antiguas señalizaciones mecánicas. Sin embargo, el estado de la vía en varios tramos era de mala calidad, y aunque algunos kilómetros de línea fueron renovados, muchos de ellos se mantuvieron una precaria conservación hasta el cierre producido en 1985. Es curioso que aunque había ciertas mejoras, y también no solamente lo que habla aquí de la señalización, también muchas otras cosas. Hubo ciertas mejoras que al final no sirvieron de gran cosa. De hecho, la estación de Béjar, en la Ruta de la Plata, pocos años antes de su cierre, recibió unas inversiones para mejoras en general de la estación. Incluso recibió la estación de Béjar una báscula nueva, que tuvo poco uso. Automotor de la serie 597 de Renfe, en Salamanca. Esta vez lo vemos fotografiado el 19 de julio de 1982. Impecable el aspecto que tenían los TER en esa época. Aunque sí es cierto que muchos de estos trenes ya tenían en toda la geografía nacional ciertas averías por la sobreexplotación, por el elevado kilometraje y el poco mantenimiento. Fueron trenes que al final acabaron siendo sobreexplotados, los trenes TER. Este servicio ferroviario, que cubría un total de 918 kilómetros, fue atendido con el tiempo con trenes TER, y de vez en cuando llegó a haber un camello de la serie 593 como sustituto por si los TER fallaban, porque ya no estaban en su mejor estado. Y tuvo siempre todos estos servicios una gran aceptación. Los ferroviarios y mucha gente de la época recuerdan con nostalgia este magnífico servicio en el que era imprescindible obtener los billetes con antelación, debido a la gran demanda que siempre tuvo. Sin embargo, estas y otras razones no tuvieron suficiente peso en su momento y se cerró la línea por ser, entre comillas, poco rentable. Parece que nadie recuerda, sin embargo, que la velocidad comercial de los trenes en sus últimos tiempos de funcionamiento era de 50 km por hora. Aunque los trenes TER alcanzaban 120 km hora de velocidad máxima, era muy difícil alcanzar esa velocidad en la mayor parte del itinerario. Hemos visto en la anterior imagen uno de los
Horarios que tuvo el tren Ruta de la Plata y en imagen podemos ver uno más reciente. Horarios desde el 28 de mayo de 1978. El TER Ruta de la Plata salía de Sevilla a las 7:10 de la mañana, llegaba a Cáceres a las 12, a las 13:27 a Palazuelo-Empalme, a las 16:14 a Salamanca, a León a las 19:49 y finalmente llegaba a Gijón a las 23:18. En el trazado inverso, salía de Gijón a las 6:10 de la mañana y llegaba a Sevilla a las 21:45. Se tenía que hacer largo el trayecto. La gran equivocación de Renfe en estos trazados transversales fue poner material que era nuevo por entonces, pero no mejorar las líneas. Todos los itinerarios ferroviarios necesitan, por un lado, unas actuaciones de material rodante, pero también de infraestructura, para equilibrar al máximo trenes y vías. TER, Tren Español Rápido Gijón-Sevilla en Salamanca, el 31 de julio de 1984, con su parada larga haciendo repostaje, ya en su último año de funcionamiento. La vía, en muchos tramos, estaba en unas condiciones lamentables y se llevaba mucho tiempo sin efectuar mantenimiento ni reparaciones en la infraestructura. Estas velocidades tan bajas, tan poco competitivas, unido al descarado recorte de servicios, hundieron a esta línea que sin duda a muchas personas interesadas les molestaba. El resto, hacer un informe para manifestar que esta línea era deficitaria fue lo más sencillo. Como curiosidad, añadir que a finales de los años 70 se comenzaban a oír rumores de cierre de línea. Rumores que se aplacaron inmediatamente por parte de Renfe, saliendo al paso de estas afirmaciones incluso en la prensa, que paradójicamente anunciaban refuerzo en los servicios, como así ocurrió. Tal era la demanda, pero alguna gente estaba ya al acecho. Formidable imagen de un cruce de trenes TER en La Bañeza. Uno de ellos seguramente sería el Madrid-Ferrol, que era el otro TER que circulaba entre el tramo entre Salamanca y Astorga, donde también se le podía ver junto al TER Ruta de la Plata. Fantástica imagen. Había muchos intereses de las compañías de autobuses en esa época y muchas de estas compañías que iban a obtener un monopolio con subvención pública les convenía el cierre de la línea y la desaparición de los servicios ferroviarios de viajeros, incluida la compañía Alsa, que afortunadamente es aliada del ferrocarril en España, pero que durante muchos años no fue así. Esperemos que la compañía Alsa, para resarcirse de todas estas prácticas oscuras de los años 80, pueda deleitar a los usuarios y a los aficionados con buenos trenes turísticos, que ya lo está haciendo, pero también con futuros servicios de larga distancia y de media distancia para poder competir con Renfe e intentar mejorar el servicio. También la famosa inquina que tenía Renfe desde finales de los años 70 y principios de los 80 y los sucesivos gobiernos, especialmente el socialista desde el año 82, parecía que tenían especial inquina al oeste español, no solamente en el tema ferroviario, también en otras muchas cosas. A muchos leoneses no se les olvida aquel escándalo del embalse de Riaño, donde cientos de personas tuvieron que ser echadas a patadas de sus casas. El oeste español no tiene demasiada buena estima a aquellos gobiernos. También la débil situación geoestratégica y política del oeste español quizás la convirtió en una especie de región que había que sacrificar para poder entrar en la Unión Europea y favorecer a otras regiones con más peso económico para que sus economías pudieran funcionar: Cataluña, Madrid y otras zonas industriales de España. Los gobiernos que hubo en la democracia, en el fondo, fomentaron y llevaron al extremo el desarrollismo que hubo en tiempos de Franco, favoreciendo a las regiones más industriales y perjudicando aún más a las regiones que ya estaban perdiendo población desde hace tiempo.
A veces el servicio Ruta de la Plata era realizado por un camello de la serie 593, como este que podemos ver en la imagen, el 31 de julio de 1984. Las constantes averías de los trenes TAR ya en la primera mitad de los años 80 hacía que estos trenes fantásticos y muy bonitos de color azul fueran sustituidos a menudo por los camellos de la serie 593 y 592. No solamente el servicio Ruta de la Plata, también otros muchos servicios en la red nacional. Una imagen que podría haber sido y no fue. ¿Os imagináis todos que la Ruta de la Plata no hubiera sido cerrada? Que se hubiera sustituido la vía por buen carril, traviesas de hormigón, curvas, peraltes y además estos trenes, estos camellos, hubieran sido un sustituto perfecto de la época de los TER y de los TAF. Pero por desgracia no fue así. Nunca hubo voluntad de mejorar el servicio al viajero. A pesar de todo, el tren Ruta de la Plata, con TAF, con TER y con camellos, va a permanecer en nuestra memoria y en nuestros corazones, ¿no? Como suelo decir, en monográficos de material motor. Aquí vemos una de las manifestaciones que hubo los últimos días antes del cierre de la línea y de estos servicios con TER entre Gijón y Sevilla. En definitiva, un tren que siempre tuvo demanda, que realizó uno de los itinerarios más largos de toda España, pero que por desgracia Renfe no quiso potenciar. Había viajeros, había núcleos de población importantes, pero finalmente no hubo ningún tipo de interés, sobre todo por las administraciones ya de los años 80, y se fomentó un sistema que beneficiaba a las regiones con más industria y con más población y olvidaba aún más a esa España que ya de por sí estaba olvidada. Aquí vemos otra imagen de esa protesta que hubo en Hervás en el año 1984, donde se cortaron las vías del tren para protestar por este injusto cierre y la supresión de los servicios de viajeros. Imagen del 31 de diciembre de 1984. Hervás y toda la zona de Extremadura protestaron bastante más que la zona de Salamanca, Zamora y León. Es justo reconocerlo. Hubo población que estaba muy anestesiada, que no movió un dedo, pero por fortuna los ciudadanos más despiertos y más comprometidos protestaron frente a este atraco del 31 de diciembre de 1984. Quiero dar las gracias a la Asociación Ferroviaria Zamorana por la buena información que me han aportado para hacer este reportaje. Muchísimas gracias. Y última imagen del reportaje. Tren Ruta de la Plata ya, alto y claro. Pero vamos a ser optimistas. Fotografía del último día del servicio del tren Ruta de la Plata, los míticos TER, que durante tantos años hicieron este servicio. Pero me quedo con el lado humano del ferrocarril, con todas esas gentes, ferroviarios, usuarios, ciudadanos, que aman el tren y que quieren el tren, porque quieren viajar en un tren y no en un coche o en un autobús que lo único que te va a dar es mareo y contaminación. El tren Ruta de la Plata, uno de los trenes míticos del ferrocarril español, en nuestra memoria y en nuestros corazones. Muchísimas gracias a todos, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.